Amén. Muy bien. Vamos a orar. Bienvenidos todos. Shabbat Shalom nuevamente. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo de compartir tu palabra. Te pido que todos seamos con una mente, Señor, dispuesta a recibir. Ten misericordia. Gracias te damos por tu Hijo amado, nuestro gran Salvador, nuestro gran Redentor. Gracias por tanta bondad, tanto amor, misericordia para nosotros. Bendito eres, Padre. Eres nuestro Abba. Gracias, Señor. En nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Esta porción de lectura para mí es pues de las más hermosas que hay en la Escritura, ¿verdad? Juntamente con la enseñanza de hace pues casi un año. Sí, más o menos casi un año. Le recomiendo que ahí mismo en esta página de Facebook, LPSMXL Quejilá, el 1 de agosto, ahí está la enseñanza del año pasado, de casi un año, ¿verdad? Y se hace un énfasis acerca de los mandamientos y precisamente el Shema, el escucha Israel, que es el gran mandamiento según nos enseña el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, pues hay que estudiarlo también. Gracias. Muy bien, la porción de lectura ahora pues, se llama del hebreo Baet Hanan, que es y supliqué. Y vemos ahí una enseñanza pues muy especial que la vamos a comentar, pero no va a ser el enfoque de esta enseñanza en esta ocasión, ¿verdad? De Barim, que es el libro de Deuteronomio, que se conoce como la segunda ley, ¿verdad? Es como un resumen. Vamos a ver, vamos al capítulo 3, versículo 23, y dice así: entonces supliqué a Yahweh. Entonces de ahí es de que se toma el nombre de la porción de lectura, y supliqué. Entonces supliqué a Yahweh diciendo: oh Adonai Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano. ¿Por qué? ¿Qué Elohim, qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Aquí llama la atención porque Moisés, ¿verdad? En todo el conocimiento que tenía acerca del Señor, ¿verdad? De nuestro Abba, él empieza a manifestar alabanza a él. Y viene aquí una enseñanza muy especial, porque él está manifestando todo esto precisamente porque va a ser una súplica. Va a ser, la palabra que se utiliza como súplica también se podría traducir como oración, como una súplica. Está orando al Señor. Y dice así: déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Y continúa, aquí vemos, ¿verdad? Esa oración se habla de que fue en este lugar. Y ahorita ponemos el mapa porque de aquí es que él sube y se le permite ver, ¿verdad? Al norte, al sur, al este y al oeste. Y fíjense la respuesta del Señor a Moisés. Dice así: pero Yahweh se mostró disgustado contra mí a causa de vosotros y no me escuchó. No quiere decir que no haya escuchado su oración, quiere decir no atendió a lo que yo le estaba suplicando. Y me dijo Yahweh: basta, no hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos hacia el mar, al norte, al sur y al oriente, y contémplala con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Ordena a Josué, fortalécelo y anímalo. Él lo cruzará al frente de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y permanecimos en el valle frente a Beet Peor. Entonces aquí vemos algo bien claro, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos enseña acerca de que no todas las cosas que les pedimos nos las va a conceder. Y esto es bien importante, ¿verdad? Sabemos que Moisés precisamente cometió, vamos a decir que un error, ¿sí? Y ese error trajo consecuencias. A mí me gusta mucho la actitud de Moisés porque bien supo por qué fue.
Y fue por causa de ellos, dice, se lo refiere 2 veces en esta parashá, por causa del pueblo, por la desobediencia del pueblo, pues hacían que Moisés se enojara. Pero no era justificado que él actuara de una manera que el Señor no le había indicado, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que entender algo acerca del carácter de nuestro Señor. No es la única ocasión que un siervo del Señor pide algo y se le niega. Y aquí nosotros tenemos que verdaderamente meditar en esto, porque las cosas que nosotros hacemos traen consecuencias. Y no siempre esas consecuencias son quitadas. O podría decir que frecuentemente las consecuencias del pecado, ¿sí?, están trayendo, ¿verdad?, esa disciplina a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice en 2 Corintios 12:7. Y Pablo es el que está hablando y dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que precisamente por Moisés no santificar al Señor delante del pueblo, y por lo que dice aquí la palabra, parece ser que había motivo de estar en orgullo, en soberbia para Pablo. Vino ahora sí que no contestar de acuerdo a lo que se está esperando de parte del Señor. Nosotros tenemos que entender que hay disciplinas de parte del Señor en nuestras vidas que no van a ser quitadas, ahí van a estar. Siempre estamos orando acerca de algo porque queremos que sea quitado. Y el Señor tal vez ya dio la respuesta y dice: no lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Pero no queremos entender y seguimos ahora sí que aferrados a querer forzar que el Señor cambie una situación, en lugar de entender que el Señor está tratando con nosotros. En cada ocasión el Señor va a ser muy claro para nosotros, ahora sí que para que nosotros podamos entender que así es. Y nosotros debemos de ser sumisos a lo que el Señor está respondiendo. Entonces, esta palabra es difícil, sin embargo, ahí está. Se habla que el aguijón en la carne de Pablo era ceguera. Hay quien dice que era ceguera. Y que él empezó a perder la vista y no fue sanado de ceguera, ¿sí? Yo no sé si es verdad, pero hay una tradición que habla acerca de esto. Y lo que parece, ¿verdad?, es que no fue quitado el aguijón en su carne. Y sin embargo, ¿verdad?, él siguió alabando y adorando al Señor, sirviéndolo hasta el día que fue ejecutado. Al igual que Moisés. Moisés, verdaderamente, ¿verdad?, él siguió sirviendo al Señor, y a pesar de que estaba acarreando una consecuencia por su error, por su desobediencia, por hacer más, ¿verdad? Y nosotros analizamos lo que Moisés hizo y dice: ay caray, pues estaba complicado porque ya tenía una experiencia de haber hecho algo de esta manera, y en esta ocasión lo hizo igual que la ocasión pasada, y le dijo el Señor: no fue así, no me santificaste delante del pueblo y vas a tener una consecuencia. Y fue una consecuencia grave para él. ¿Por qué? Porque definitivamente la palabra del Señor expresa que él tenía el anhelo de entrar a esa tierra, y le dijo: no vas a entrar, no vas a ser sanado, Pablo, así te vas a quedar, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos de lo que el Señor nos esté pidiendo, y entender que no siempre se nos va a tratar como a niños, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Cuando Pablo fue tratado de esta manera, al igual que Moisés, no eran niños espirituales. Se les había dado, ¿verdad?, una revelación muy especial. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en el camino del Señor, no esperemos que siempre se nos trate igual. Tenemos que mejorar, tenemos que ir madurando, ¿sí? Pero en lo que vamos madurando, y viene ahora sí que a hacer una mayor revelación de parte del Señor para tu vida, se está esperando mayor humildad, mayor mansedumbre, mayor sensibilidad para entender lo que viene de parte del Señor, y no estar queriendo que se nos trate como a bebés siempre. No quiere decir que vamos a dejar de ser hijos, pero los hijos también maduran. Los hijos también, siendo bebés, luego niños, empiezan a crecer y pasan una edad ahí media extraña, ¿verdad? Maduran y son adultos,
¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que espiritualmente también es así. No podemos quedarnos de la misma manera y no podemos creer que el Señor está esperando lo mismo que esperó hace, ¿cuántos años? 25, ¿verdad? 30 años, 10 años, 15 años, 40 años de haberle conocido, cuando deberíamos haber madurado. Ni siquiera el recién convertido que pasa 1 o 2 años que tuvo esa experiencia con el Señor, se está esperando que Él actúe de la misma manera como al principio. Vamos nosotros creciendo y tenemos que madurar. ¿Amén? ¿Sí se comprende? Ok, entonces ahí es algo muy serio, ¿verdad? Porque hay disciplina de parte del Señor. Y entre más se nos es revelado, más verdaderamente debemos de ser precisos para atender lo que el Señor nos está pidiendo. Ok, vamos a continuar, ¿sí? En esta paracha. Pero en esta paracha vamos a ver algo que me llama la atención, ¿verdad? El capítulo 13 del libro de Hechos, que fue aproximadamente del 46 al 47, el año, ¿verdad? 46 o 47 después del Mesías, ¿sí? Para este entonces, ¿verdad? Pablo ya estaba en el ministerio, ya estaba haciendo lo que le correspondía y fue a un lugar que la palabra del Señor nos menciona, ¿verdad? Porque se habla de, no alcanzo a leerlo ahí, pero aquí sí, de Antioquía de Pisidia, ¿sí? Que se fijan, y lo quise poner, estas ruinas según el internet nos dicen que son de ese lugar, y en ese lugar que está bastante lejos de la tierra, vamos a llamarla como en el contexto nuestro, de Tierra Santa, ¿sí? Ahí en ese lugar había una sinagoga. ¿Qué es lo que había? Una sinagoga, ¿sí? Y en esa sinagoga Pablo entró. Si se fijan, cuando nosotros vemos a Jerusalén, ¿verdad? Pues la tierra de Israel pues ha de ser más o menos esta parte. Él estaba en lo que hoy se conoce como Turquía. Y ahí en ese lugar, él entra a una sinagoga y entra en el día Shabbat. Y vamos a poner atención a lo que se hacía en ese tiempo y cómo es que Pablo fue a llevar un mensaje a ese lugar. ¿Sí? Curiosamente, ¿verdad? Ahorita se escogió este capítulo 13 de los Hechos. Sin embargo, cuando nosotros vemos el modus operandi de Pablo, en su gran mayoría de las ocasiones que se habla que está compartiendo el evangelio, ¿dónde creen que lo hace? En las sinagogas. Sí, efectivamente, había un mensaje que era para los ahora sí que expatriados del pueblo de Israel o de Judá. Sí, efectivamente. Pero nosotros nos damos cuenta que el énfasis mayor era para los expatriados, para los que fueron llevados a diferentes partes en todos los rincones del mundo por estas famosas diásporas que fueron en diferentes años, ¿verdad? En diferentes épocas. Entonces, esto es bien importante porque aquí vamos a ver algo que la paracha nos está dando, la porción de lectura nos está dando y que tenemos que entender, creo que muy bien, para los tiempos que vengan. Dice así, no olvidando, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor, que nuestro Señor, al hablar con esa mujer que no era del pueblo del Señor, le dice, yo no he venido, ¿cómo? Así es, Mateo, ¿qué? 15, 24, así es. Vamos a ver, dice en Hechos 13, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga. ¿Lo leemos juntos esto? ¿Cómo? Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. ¿Por qué no fueron a una iglesia? Porque no existían, así de sencillo. Y en su defecto, sinagoga, que viene del latín, no es una palabra hebrea, ¿sí? La sinagoga era una iglesia, una congregación, ¿sí? Una congregación de los santos, meramente cuestiones de idiomas.
y que se ha confundido y ha traído por la falta de conocimiento de los diferentes idiomas una división gigantesca que en el primer siglo no existía, ¿sí? Porque no existía ni una sola edificación en el primer siglo, ni en el segundo, y me atrevo a asegurar que ni en el tercero, ni una sola edificación, ¿sí? Con un pico y una cruz en el centro, ¿sí? No existía, simplemente no existía. Entonces nos damos cuenta que esta cuestión de nuestra visualización de lo que podría ser una iglesia tiene que ver con tiempos más modernos, tiempos más alejados de la verdadera, ahora sí que seguir la doctrina del Mesías, de Yeshua, de Cristo. Entonces, aquí vemos algo muy particular, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos en el griego, en el libro de los Hechos, que habla acerca del pueblo que estaba a las faldas del monte Sinaí, donde tienen la gran revelación, el libro de los Hechos, ¿sí? Estoy hablando del libro de los Hechos, creo que es el capítulo 7, no recuerdo, ¿sí? Habla acerca de que se está describiendo a esa congregación, y en la Septuaginta, el Viejo Testamento en griego, se le pone eclesia, no se le pone pueblo, que esa palabra se traduce, ¿verdad?, después como iglesia, como congregación. Entonces vemos, ¿verdad?, por diferentes, ahora sí que información que tenemos de la palabra, que se fue dividiendo el asunto, ¿verdad?, a través de los años y por algunas cuestiones de diferentes intereses, ¿sí? Vamos a ver, dice así: en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Hechos capítulo 13, versículo 13. Vamos al 15. Después de la lectura ¿de la qué? Y los profetas, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. ¿Cómo es que se permite entrar a alguien en una sinagoga? Para empezar, por la vestimenta. No cualquiera entra a una sinagoga. Si a ellos aún les estaban diciendo hermanos y los dejaron que tomaran la palabra porque eran visita en una sinagoga que está a muchos kilómetros, pero muchos kilómetros, cientos, si no es que miles de kilómetros de Jerusalén, de Israel aún. Estamos hablando de que estamos en la zona de Turquía, ¿sí? Entonces, si ellos entraron a la sinagoga y aún les ceden la palabra, ¿por qué creen que fue? Porque Pablo se vestía como judío, ¿sí? Porque Pablo era judío de la tribu de Benjamín, ¿sí? ¿Por qué le ofrecieron el púlpito? Porque en su misma vestimenta y su manera de expresarse, podía todo mundo darse cuenta del contexto israelita, judío, que vivían en Turquía, en la actual Turquía, y aún hasta España se dice que había de estos grupos que estamos tratando de describir ahora, ¿sí? Todos ellos sabían que alguien como Pablo era un maestro, él era un fariseo de fariseos, venía de una escuela rabínica, ¿sí? Estamos hablando de 17 a alrededor de 20 años después de que el Mesías fue levantado, ¿ok? Entonces, ahora sí que el predicador de la gracia, el predicador del cristianismo, ¿sí? Era obvio que, y todo esto entre comillas, ¿verdad? Pero unas comillas que tenemos que entender, ¿verdad? Porque si es legítima la palabra cristianismo, ¿verdad?, tenemos que entenderla en el contexto de los primeros siglos, no en el contexto del 1800, no en el contexto del 1500 después del Mesías, no a la luz de lo que podía haber algún Martín Lutero o no sé quién más, no quiero citar a nadie, no es la intención ahorita, ¿sí? Entonces tenemos que entender el cristianismo, el mesianismo, los que seguían el camino según el Mesías, ¿sí? Lo tenemos que entender desde la perspectiva de los primeros siglos, si es que no queremos errar en lo que estamos pensando. Muy bien, entonces nosotros vemos que la palabra nos dice: hermanos, si tienen alguna palabra
de exhortación, y esto lo hace los oficiales de la sinagoga, dice, para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel. Fíjense qué tremendo, porque acuérdense, no está en Jerusalén. ¿En dónde está? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba? ¿Sí? Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Entonces, estando en ese lugar, Pablo habla de esta manera. Hombres de Israel y los que temen a Elohim. Ah, caray. Aquí ya vemos que hay dos tipos de personas. ¿Sí? Que en su mayoría, por el contexto que conocemos, ¿sí? Los de Israel eran, ¿verdad? Como lo dije, mayoría. Y los que temen a Elohim, que obviamente son los de Israel, ¿verdad? También, pero aquí se refiere a gente que se unió a la fe del judaísmo, que tenían la única expresión escrita, ¿verdad? De la palabra del Eterno, es decir, el Tanaj, lo que conocemos ahora como Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? La Torá, los salmos, los profetas, los escritos. Muy bien. Entonces, con todo eso aclarado, vamos entendiendo un poquito más. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, espero que sí. Dice, hombres de Israel y los que temen a Elohim, a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres, a nuestros antepasados, y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Fíjense que esto siempre como una introducción, el preámbulo, ¿verdad? La explicación general para poder decir lo que se iba a decir, lo que se va a decir. No es la primera vez que se utiliza, ¿verdad? En los escritos del Nuevo Testamento, una descripción de lo que estaba sucediendo, quiénes eran ellos, para que quedara bien claro. Todo israelita conocía acerca de los poderes, ¿verdad? Manifiestos de parte del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Era algo que era conocido. Todos conocían, sin excepción, y estaban esperando la historia del Mesías que los iba a liberar. ¿Sí? Un griego, obviamente, le empiezas a hablar de eso, pues se va a quedar así patinando. Pues ¿de qué está hablando este? ¿Sí? Ah, es otro Dios, como los muchos que tenemos. Ahora ¿verdad? Vestido medio raro, con ese manto, etcétera, ¿sí? Tal vez tapada la cabeza y con un rollo en la sien, ¿sí? Empieza a hablarnos de un Dios que no conocíamos, ¿sí? Para un extranjero, 100%, la historia del pueblo de Israel que fue sacado con mano poderosa por su Dios, ¿verdad? Pues era ajena, no la conocían. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres antepasados y engrandeció al pueblo durante estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Qué es lo que hizo? Los amó en el desierto. 19. Después de destruir, dice, 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años, dice Pablo. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo era? Un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. ¿Sí? Y ahorita, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención en esto de conforme a mi corazón, que no se nos olvide. Que hará toda mi voluntad de la descendencia de este. Y aquí esta frase es bien importante. Un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¿Lo podemos decir otra vez? Todos juntos, una, dos, tres. Un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¿Qué está buscando el Señor de su pueblo? Que hagamos su voluntad. ¿Y qué se requiere para hacer la voluntad del Señor? Ser conforme a su corazón.
ser conforme a su corazón. Si yo no soy conforme a su corazón, no voy a hacer la voluntad del Señor. Así es algo bien tremendo. Ahorita lo vamos a ver con muchos versículos. Vamos a ver. Dice 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? Tal vez ustedes ahorita, alguno pudiera tener alguna duda. Para los que ellos estaban al público de Pablo, nadie en una sinagoga, ¿sí?, que tuviera tiempo, que no fue un prosélito. Bueno, para ser prosélito ya tenía que saber no sé cuántos libros de la Torá y versículos y las promesas, todo, ¿verdad? ¿Sí? Pero para los que estaban dentro de una sinagoga, el hablar de las promesas era idioma cotidiano. Ellos entendían las promesas, estaban esperando que se cumplieran. Así de sencillo es, ¿sí? Entonces está hablando cosas que la gente que estaba escuchando ya sabía hasta este punto. Vamos a ver. Y dice, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. ¿Sí? Yeshua, dice aquí. Aquí lo curioso que está hablando, cuando Yeshua se está hablando también, la palabra que se usa para Salvador tiene que ver también con la raíz misma del nombre del Mesías. ¿Sí? Y todos sabían que era de esa manera, mas no había sido revelado el nombre. Vamos a seguir. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Como que Pablo está hablando con gente que probablemente ya había escuchado algo de esto. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Mesías, pero miren, viene tras mí uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, otra vez, o sea, los de Israel y los que tienen temor de Elohim. Dice, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Yeshua ni las palabras, las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Cuándo? Entonces, las palabras de la profecía acerca del que había de venir, ¿verdad? El Mesías, se leían en cada día de reposo, ¿verdad? En las sinagogas. ¿Sí? Sigamos. Cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Yeshua, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Era muy importante para Pablo que entendieran lo que se estaba diciendo y que hiciera esta énfasis para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. ¿Sí? Ellos estaban bien claros de qué es lo que estaba hablando. Oye, esto está hablando del Mesías. Y de un Mesías, de el Mesías, porque es el Mesías, ¿sí? Porque muchos ungidos ha habido, pero el ungido solamente es uno, ¿sí? Y ellos tenían que entender en el idioma que Pablo estaba hablando claramente cuál era la intención de Pablo. Hacer reconocer que el Mesías que decían las escrituras ya había venido. Y que fue puesto a muerte cumpliendo todo lo que está escrito, pero que también resucitó venciendo a la muerte. Y dice, y le pusieron en un sepulcro, pero Dios, Elohim, lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas. Fíjense qué tremendo, porque aquí, y yo no le puse esto lo entre paréntesis, así lo dice en la Biblia de las Américas. Las buenas nuevas, el evangelio de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua. Entonces, el evangelio se les estaba predicando en una sinagoga donde es claro que el contexto se conocía. Y era una sinagoga que no estaba en Israel, estaba muy lejos de Jerusalén, ¿sí? Y que estaba entre paganos, entre gente que no conocía absolutamente nada,
de el Evangelio según las Escrituras. ¿Sí? Y al decir el Evangelio según las Escrituras, estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías. No, ¿cuál Apocalipsis? Apocalipsis se escribió como 30 años después, o 40 yo creo. ¿Sí? Entonces, hasta Malaquías. Las cartas de Pablo, la primera carta de Pablo, ¿cuál fue? No la escribió Pablo, Santiago, la escribió Santiago. ¿Cuál fue? Primera de... Dios mío. Otra, no. Primera de Tesanolicenses, ¿sí? Primera de Tesanolicenses. Entonces se escribe alrededor del año 50 después del Mesías. Entonces, el orden cronológico es bueno porque nos ubica. Ok, se dijo esto, pero ok. Muy bien, sigamos. Y dice, ¿en dónde me quedé? El Evangelio. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Fíjense qué tremendo. Todo por las promesas hechas a los santos siervos del Señor. ¿Sí? Por tanto, dice también en otro salmo: no permitiré que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir? El escrito, si a alguien podría referirse, era a David, pero era obvio que estaba hablando una palabra profética acerca del Mesías. Pablo les está explicando eso en la sinagoga, ¿verdad? Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de pecados. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y esto tuvo mucho más sentido, que no voy a entrar de lleno al tema ¿verdad? Pero tuvo mucho más sentido cuando el templo en el año 70, ¿verdad? Fue destruido. Porque más iba a sufrir el pueblo judío al no poder tener redención de sus pecados por falta de sacrificios en el templo, efectivamente, que después ya arreglaron el asunto, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver, él les anunció el perdón de pecados, ¿por medio de qué? Del sacrificio que es para siempre, del sacrificio del amado Hijo de Elohim, de Dios, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Sigamos, y dice en el 39, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, ¿sí? Porque la observancia de la ley no justifica. La observancia de los mandamientos no trae justificación de ninguna manera. Yo no puedo observar ni un solo mandamiento creyendo que Dios me va a justificar de mis pecados porque soy muy obediente. ¿Sí? Eso sería completamente una herejía según nuestra fe en el Mesías. Amén. Se tiene que entender muy bien, ¿sí? Porque de repente se cree, no, espérame, es que aquel no es salvo porque no obedece los mandamientos. No podemos juzgar de esa manera. Eso lo va a hacer el Señor, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que se ponga atención. Y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado, dice la palabra. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que ha hablado en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente los rodeaba, que el siguiente día de reposo les hablaran, que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas, de estas palabras. Terminada la reunión de la sinagoga, ¿de dónde? Muchos de los judíos
y los prosélitos, ¿sí?, gentiles convertidos al judaísmo, los que temían a Dios, los temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. ¿Por qué la insistencia de que perseveraran en la gracia de Dios? Para que ellos pudieran entender que no por sus obras iban a ser justificados, sino únicamente por poner su confianza en los méritos del Mesías que ya había venido, que murió y que resucitó venciendo a la muerte. Entonces ese mensaje les estaba dando, y eso es lo que estaba haciendo énfasis Pablo. En algún momento les dice que no obedezcan ya la Torá. Jamás. En ese mismo momento lo hubieran apedreado a Pablo. En ese mismo momento lo hubieran sacado y lo hubieran lapidado, ¿sí? En ese mismo momento jamás vino a decir un mensaje de esa naturaleza, pero hace énfasis en Gálatas, en Romanos, en todas las cartas, creo yo, ¿sí?, en unas más y en otros menos, que la justificación de la persona es única y exclusivamente por los méritos de nuestro Mesías, por la fe puesta en los méritos de nuestro Mesías, no por nuestro hacer, ¿sí? Pero la palabra del Eterno no habla únicamente acerca de justificación o de haber sido redimidos, de redención. No es lo que habla únicamente. Desgraciadamente, mucha gente pone su énfasis únicamente en la justificación de los pecados, ¿verdad? En la redención de nuestras vidas, el haber sido comprados por la sangre del Mesías, y como que todo lo demás no se quiere entender. O sea, no, quítenlo, no sirve, no funciona ya, no tiene propósito para nuestras vidas. Sin embargo, nos damos cuenta que la palabra de Dios, de todo lo demás, que no sea tema de justificación, que no sea tema de redención, ¿sí?, abarca muchos libros y muchos capítulos. De hecho, la gran mayoría de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, si yo no le doy un significado que tenga que ver con redención, con justificación por mis pecados, pues de nada sirven. Bueno, a la manera en cómo se está entendiendo. Porque claro que sí sirven, y nada podemos quitar de la santa palabra del Eterno. Amén. Entonces tenemos que verlo de acuerdo a la perspectiva del que lo escribió, del que inspiró lo que está escrito, no a nuestro contexto actual, ¿sí? Y esto es bien importante. ¿Por qué trato con el Hechos capítulo 13? Porque empieza de esa manera. Pablo, en la gracia, en la misericordia que Dios había tenido de él, la revelación que se le dio, que aún para que no se ensoberbeciera, tenía que tener ese aguijón en la carne, ¿sí? Él, como todo buen judío y temeroso de Dios y redimido por la sangre del Mesías, tuvo que seguir yendo a las sinagogas y cumpliendo con el mandamiento cuarto de ir al Shabbat, de atender al Shabbat. Jamás nunca habló en contra de eso. Al contrario, era su plataforma para él poder predicar. Y lo hizo repetidas veces, muchísimas veces. Vamos a ver. Y dice así: les instaba a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Fíjense qué tremendo. El impacto que tuvo, ¿verdad? El impacto que tuvo esa prédica a los que estaban en la sinagoga, que esta gente se quedó tan impactada de lo que se les dijo, que fueron a todas las partes a decir: ¿sabes qué? Nuestro Dios, el que dice la palabra, resulta que la promesa de que iba a venir el Mesías que nos viene a redimir ya se cumplió. Murió y resucitó. Y tal vez hasta los paganos dijeron: ¿qué? ¿Qué Dios puede resucitar a alguien de los muertos? Oye, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues aquí la palabra dice, yo no sé si es una, ¿cómo le llaman? Magnificar el asunto, ¿verdad? Pero la palabra lo dice así: el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos que pasa algo en el 45, no lo traigo aquí. Dice: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemaron, ¿sí? Otra vez, los celos. ¿Qué le tenían al Mesías? Celos.
porque lo seguían a él, porque tenía poder para predicar, porque les estaba restando autoridad. Fíjense qué tremendo, por celos. Ok, entonces nosotros vemos aquí algo que es bien central en la palabra del Señor, ¿sí? Haciéndonos ver que el evangelio fue en el conocimiento del Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías, predicando acerca de lo que estaba escrito. Así era como se predicaba la palabra y el evangelio, y así fue como se fue extendiendo las buenas nuevas de salvación. Y después se aunaron las cartas explicativas de lo que había sucedido, ¿sí? ¿Para qué? Para gente que no entendía pudiera comprender un poco más, ¿verdad? Y para contrarrestar, esto es bien curioso, porque más que fuera el énfasis hacia afuera, el énfasis de las cartas era hacia adentro, hacia judíos que querían, ¿verdad?, hacer que la gente literalmente judaizara, que pusiera por enfrente, o más aún, le dieran más énfasis, ¿verdad?, a sus tradiciones y sus maneras de hacer las cosas, más allá de lo que decía la Torá, los salmos, los profetas, los escritos. Por eso era el propósito de Pablo estar escribiendo, ¿sí? Esta gente quiere, ¿cómo se dice? Quieren judaizar, quieren llenar de esas tradiciones, ¿verdad? Y lo mismo que estaba reclamando el Mesías. ¿Y eran todos los judíos que eran así? No. Cuando se refería a los judíos, en la mayoría de los contextos, se refería a los líderes del judaísmo, no al pueblo en sí, que había mucha gente piadosa, y aún entre los líderes también había gente piadosa. Entonces hay que entender el contexto, ¿verdad?, para no tener una opinión ahí errada, ¿verdad? Bueno, vamos al 15. Dice: después de la lectura de la Torá y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir, en el 16, hombres de Israel, los que temen a Dios, ¿sí? Y se les da el evangelio, ¿ok? Cuando nosotros vamos a la parachá, dice acerca de los estatutos y decretos. Se repite muchísimas veces esto de los estatutos y decretos y los mandatos, los mandamientos, pero muchas veces en esta parachá. Y de hecho habla acerca de pactos que se hicieron con el pueblo de Israel a través de la obediencia, ¿verdad?, que tenía que darse de la palabra. Aquí el problema es que en este pacto, que pacto tiene que ver con algo así como, si se pudiera entender, un contrato, ¿sí? La parte que le correspondía al pueblo, ¿sí?, fue violada, no se cumplió con el pacto, ¿sí? No que lo que se había escrito estuviera mal, sino que el factor humano, como toda empresa, ¿verdad?, de estos tiempos, el factor humano es lo más difícil, ¿sí?, ¿verdad? El factor humano es lo que falló en el contrato, en el pacto que Dios hizo, porque puso esa confianza, pero no se cumplía. Porque la tendencia, y ahora sí que la perversidad, la tendencia pecaminosa del humano, de nosotros estar en la carne, hacía que no se cumpliera con lo establecido por el pacto. Pero el pacto se hizo y era correcto. Y por eso se tuvo que ratificar, pero en Yeshua el Mesías, en alguien que no iba a violar nada de lo que estaba establecido, sino cumplirlo y levantar el honor del Padre. ¿Sí? Amén, aleluya. Así es. Entonces, aquí tenemos que entenderlo, de qué se trata, ¿verdad? Para que podamos verdaderamente, ahora sí, que entender la naturaleza de la palabra. ¿Y por qué es? ¿Verdad? ¿Por qué hay que atender a lo que está escrito? Aquí en esta parachá se habla de algo muy tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de los principios, dice acerca de quién es Elohim, quién es Él. Y cómo por su propia naturaleza, por quien es Él, nosotros deberíamos de, sin ninguna justificación, ¿verdad?, ni justificación alguna, ni pretexto, nosotros poner atención a lo que dice para ponerlo por obra, simplemente por quien es Él. Y dice en esta parachá, en el 4:24, Yahweh tu Elohim es fuego consumidor. Y dice también en el 24 y en el 5:9, Yahweh tu Elohim Él es Elohim, ¿qué? Celoso. Vamos a leerlo juntos. Yahweh tu Elohim es Elohim misericordioso. Yahweh Elohim es Ja Elohim, Elohim fiel. Es el Dios fiel, ¿sí? Y hace un énfasis, ¿verdad?
de la fidelidad del Señor. Y esto de la fidelidad con énfasis es bien importante, porque te está diciendo que es digno de confianza, de que pongas tu fe en Él, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, ¿verdad? Dice, Él es fuego consumidor, Él es Dios celoso, Él es misericordioso, Él es Elohim, Elohim fiel, en quien tú puedes confiar, en quien yo puedo confiar. Amén. Muy bien. Entonces, solo en esta parashá, la frase Yahweh tu Elohim se menciona por lo menos 29 veces. En esta porción se te está diciendo así como que ratificando, acuérdense de dónde vienen, 40 años en el desierto, estás por pasar al otro lado y se te está haciendo un énfasis. Yahweh es tu Dios, Él es tu Dios, Él es tu Dios, Él es tu Dios, 29 veces. Él es tu Dios. Iban a entrar a un pueblo, ¿verdad? A pueblos que tenían muchos dioses, que rendían culto a muchas deidades. Y el Señor te está poniendo, no, el Señor, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Él es tu Dios. Él es tu Dios, no hay otro Dios. ¿Sí? Entonces es un énfasis muy fuerte. Vamos a ver, en el Salmo 119 dice así acerca de los mandamientos, decretos, juicios, ordenanzas. ¿Por qué lo pongo? Porque en esta parashá esto se repite muchas veces. Dice en el 62, vamos a leerlos juntos, ayúdenme. 119, 62, adelante. ¿Por qué? Por tus justos mandamientos. 106, 1, 2, 3. 164, 1, 2, 3. Aleluya. ¿Cuántas veces le alabas al día? Tómale. 7 veces al día te alabo. Por algo el Salmo 34 dice, ¿qué dice? Bendeciré a Yahweh, ¿qué? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sí? Y si nosotros atendemos a lo que significa el 7, dice que en plenitud, en perfección, te alabo todo el día. ¿Sí? Si lo ponemos de esa manera. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que, según la palabra de Dios, sus mandamientos son justos y hay que atenderle. Vamos a ver, parte de la parashá de Barim, de Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, os da. Ok, cuando dice los estatutos y decretos que os enseño a fin de observarlos, ¿para qué? Y para que vivas y entréis a tomar posesión. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito, según el Génesis, para el humano? ¿Para qué fue creado? ¿Qué es lo que le fue ordenado? ¿Sí? Que se señoreara de todo lo creado, para que tomara posesión, para que estuviera encima de todo, para que lo administrara de una manera correcta, ¿sí? Y era necesario atender a lo que el Señor había establecido. Y dice, 12 veces la palabra mandamientos en esta parashá, 15 veces la palabra estatutos, 11 veces la palabra decretos, 3 veces la palabra testimonio, 2 veces la palabra Torah, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad? En Bereshit, en Génesis 26, 4, hablando de Abraham, dice, multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Como recompensa de que Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No, eso está mal, que porque las leyes no estaban escritas. Y hay un propósito de ponerlas escritas, de hecho. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? ¿Cuántos años estuvo esclavizado en Egipto? Era necesario que después de ese lapso tan grande les dieran por escrito lo que había que hacer. Porque la tradición oral se había, ahora sí que contaminado, no quiero decir perdido, ¿sí?
se había contaminado. Entonces nos damos cuenta que Abraham sí tenía, porque la palabra del Señor lo dice y lo dice muy claramente, ¿sí? Y obtuvo recompensa, obtuvo el bien por obedecer. Y Abraham es el padre de nuestra fe. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Dice, como recompensa de que Abraham oyó, guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Para qué son los estatutos, los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios para el pueblo? ¿Para qué son? Sí, pero ¿para qué nos sirven a nosotros? ¿Qué nos dice? Nos protegen, nos guardan, nos protegen los mandamientos. No me gusta obedecer, es legalismo y es religiosidad. Pues te protege, te protege. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender. Obedeces y estás protegido. Desobedeces y quedas desamparado, quedas descubierto. ¿Sí? Si obedeces lo que te dice papá en las casas, ¿verdad? En los hogares, no va a haber consecuencias. Pero si no obedeces lo que te dice papá y mamá, va a haber consecuencias. ¿Sí? Al niño, sí, es bien curioso porque la vara de la disciplina no es para que se le agarre a golpes, simplemente para que comprenda que hay una autoridad. Y la vara es para no usarse, sino para enseñar autoridad, para enseñar que hay consecuencias por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, se obedece, no hay vara. Desobedeces, hay vara. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante. Pero nosotros creemos que por la gracia que es para la salvación del alma, no va a haber consecuencias por nuestros pecados. Y es falso. Eso no lo sustenta la Biblia. No lo sustenta la Biblia. ¿Sí podemos comprender eso? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de porque somos pueblo, porque somos hijos del Señor, porque fuimos comprados, porque ya no nos pertenecemos, porque no eres dueño de ti mismo, como dicen en el mundo, ¿sí? Yo hago de mi cuerpo lo que quiera. No, en la Biblia dice que todos los miembros de nuestro cuerpo, ¿a quién le pertenecen? Al Señor, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Si yo desobedezco porque soy salvo y soy hijo, dice la palabra en Hebreos, ¿sí? Voy a tener que darte disciplina, porque al hijo que yo amo, le doy vara. Pues a mí todo me sale bien, ¿sí? Y yo sí soy hijo, ¿verdad? Aunque no obedezca, dudo mucho. Es mi opinión, ¿verdad? Eso lo juzga el Señor. Pero yo dudo que una persona que está haciendo las cosas mal y que no traiga disciplina sea hijo. Y puede estar en la congregación y guardar lo que sea. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces, al hijo que se le ama, ¿qué? Se le disciplina. No disciplines al hijo y va a haber consecuencias. ¿Sí? Estás formando un monstruito. Muy hermoso el chamaco. Chamaco, ay, mira que es muy gracioso. ¿Sí? Pues así de gracioso va a crecer y te va a avergonzar. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Pero vamos a seguir. Dice en Deuteronomio 4, 5, 6. Mira, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahweh mi Dios. Está hablando Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Obsérvalos y practícalos, pues constituye, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Pues constituye wow, un pueblo que se dice ser pueblo de Dios, aunque se pueda decir que es Israel, ¿sí? Y no obedece al Dios de Israel, ¿sí? Es un chiste para la gente de afuera. Eso es algo bien tremendo porque ha traído mucha vergüenza, que entre nosotros se distingue a la congregación de los santos actual como una congregación de niños que se están peleando siempre, donde no hay amor, donde no hay verdaderamente temor del Señor, ¿sí? Y va a traer consecuencias. ¿Me conectas esto, por favor? ¿Sí? No, esta no dura mucho, ¿eh? Algo está pasando.
Permítanme. Entonces hay que ponerla ya. Ahí ya se conectó. Tenía un falso ahí. Muy bien, es que esta batería no es buena y si se desconecta no va a durar mucho. Parece que sí. Muy bien. ¿En qué estábamos? Observando y practicando, pues, constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Esto llama mucho la atención porque nosotros como pueblo, dice la palabra del Señor que tenemos que ser luz para las naciones. Pero si el propósito de ser luz no está siendo cumplido, es mofa de las naciones. Y justamente así es. Y qué tremendo, porque viene a pegarnos a todos los niveles. Padres, madres, hijos, entre hermanos, el compañerismo en la congregación. Porque la palabra del Señor dice, pero ustedes no hacen. Qué tremendo. Parte de la porción de lectura habla acerca de cómo es que el Mesías fue tentado en el desierto. Bien tremendo, porque la tentación del Mesías en el desierto fue precisamente con la palabra. Pero como si él sí estaba bien plantado en el conocimiento de la palabra, las incidencias, todo ese tropiezo que quiso poner a Satanás fue para alabanza del Señor. ¿Sí? Pero en el momento que nosotros estamos siendo tentados y caemos en la tentación y pecamos, en lugar de usar la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? En los tuétanos y divide el alma del espíritu, ¿sí? En lugar de utilizarla legítimamente como su pueblo, nosotros caemos en la tentación, no dando honor a lo que está escrito, no dando honor a nuestro Salvador, que cumplió todo a la perfección y que vivió en santidad. Fíjense qué tremenda responsabilidad, que es la que tenemos, ¿sí? Y dice, observándolos y practicándolos, y ahí está la clave, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Por ahí decía un pastor ahí chapaneco, nosotros deberíamos de ser, y allá en Chiapas así es, ¿sí? En su congregación, en paz descanse el pastor ese, que eran la congregación, eran ahora sí que eran las personas del libro, porque siempre traían su Biblia para todos lados. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Los del libro, porque el papelito dice, decían los indígenas allá, es que el papel dice que es así. El papel dice que no robes, el papel dice que no forniques, el papel dice que no codicies, el papel dice que no chismees, el papel dice, y porque lo dice, yo lo obedezco. Fíjense qué tremendo, una fe, ¿de qué? De niños. ¿Sí? Qué tremendo, y así tiene que ser nuestra fe. Es que el papel dice, la palabra, la santa palabra del Señor dice así, y yo lo voy a hacer. Uy, ¿cuántos amén? La palabra dice y yo lo voy a hacer así. Aleluya. Bueno, unos cuantos. Muy bien, obsérvenlos y practíquenlos. Y dice, ahí está. Las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos, las naciones, y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo ¿qué? ¿Qué dicen las naciones de nosotros? ¿Somos un pueblo sabio y entendido? Perdón, pero lo tengo que mencionar. ¿Qué diferencia hay entre la fornicación que se hace en el mundo y la fornicación que se hace entre nosotros como congregación de los santos? ¿Cuál es la diferencia de divorcios en el mundo y la diversión y los divorcios que se dan entre las congregaciones cristianas? ¿Cuántas veces nos hemos enterado de pleitos legales entre hermanos? ¿Y qué diferencia hay con los pleitos legales en el mundo? ¿Creen que es mentira? Es completamente verdad. Hermanos demandados. ¿Qué diferencia hay si nosotros abrimos a las tendencias y costumbres del mundo las puertas de nuestras congregaciones? Y que por amor y misericordia y bondad empecemos a hacer lo que dicta la cultura del mundo. ¿Dónde va a estar la luz si nos estamos siendo tinieblas? ¿Cómo es que vamos a alumbrar si tenemos las mismas costumbres? Hablamos igual, tenemos los mismos gustos, nos vestimos igual, codiciamos las mismas cosas.
etcétera, etcétera, etcétera. Criamos a nuestros hijos de la misma manera. ¿Sí? Qué tremendo. Porque el Señor está diciendo, un pueblo que va a ser luz, un pueblo que va a ser verdaderamente delante de las naciones, un pueblo sabio y entendido. Y no porque sean muy inteligentes y resuelvan fórmulas matemáticas o tengan muchos premios Nobel. No es así. No es así. Tiene que ver que es un pueblo sabio y entendido porque obedece la Torá del Eterno. La instrucción de su Elohim. Porque hay congruencia. Este es mi Elohim y yo le obedezco. Pero otros dicen, no, este es mi Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero yo hago lo que me da la gana. Ah, caray, es incongruente. Pero yo no obedezco ese mandamiento porque ese me suena como a legalismo. Aquel es muy religioso. No, y resulta que nos empezamos a ser jueces de la palabra de Dios en lugar de ser hacedores de la palabra de Dios. Fíjense qué tremendo. Este sí y este no. ¿Sí? No es así. Entonces vamos a continuar. Que el tiempo se va bien rápido. 7, pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahweh nuestro Dios siempre que nosotros le invoquemos? Fíjense qué tremendo, porque el propósito de Dios era que cuando se invocara el nombre de Dios se manifestara Dios en el pueblo. Esa era la intención. Sigamos. Y sigue. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos? ¿Esto ya lo leí? No, y decretos tan justos como esta ley que hoy pongo ante vosotros. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón. ¿Ni se aparten de qué? En todos los días de tu vida. ¿Cuándo se deben de apartar de nuestro corazón? Nunca. Nunca. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense qué tremendo. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es el propósito del Señor para nosotros. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor en Isaías 46:8, dice de esta manera, lo voy a poner todo. Dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que todo ser viviente es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. ¿Quién es la hierba y quién es la flor del campo? ¿Qué es lo que dice? Todo ser viviente, ¿sí? Se seca la hierba y se marchita la flor cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ella. ¿Quién tiene la seguridad de que mañana va a amanecer? ¿Sí? Podría haber una probabilidad alta de que mañana amanezcamos, pero nadie lo asegura 100%. Porque cuando el Señor sopla y Él decide, ya no estamos. Así es, ¿sí? Entonces, dice, en verdad el pueblo es, ¿qué dice? Hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra, todos juntos por favor, la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Así es, amén y amén. Y dice así, 1 de Pedro 1, 22, 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Cómo? De corazón puro. Otra vez el corazón. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y sigue. En el 4:45 de Deuteronomio dice, estos son los testimonios, estatutos, decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. 6:17, guardaréis diligentemente los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha ordenado. 6:20, cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahweh nuestro Dios os ordenó?
Fíjense qué tremendo, porque a la hora de obedecer se está esperando que los niños, los hijos pregunten, oye, ¿qué significa esto? ¿Por qué hacemos esto y por qué hacemos aquello? ¿Sí? Y tienes que tener una respuesta que la palabra del Señor nos haya enseñado, ¿sí? Porque es un testimonio para ellos y también para nuestros nietos, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Vamos a seguir. Esta es pues la ley, la Torá, que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, Edot, los estatutos, Jukim, y las ordenanzas, Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿sí? Y todo esto se cumple en una palabra. Para que nosotros podamos obedecer, tenemos que amarle. Para que nosotros podamos obedecer, tenemos que amarle. Si no le amas, no le obedeces. Esa es la realidad, ¿sí? Y en los evangelios también se habla de ello, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Vamos a continuar, ¿sí? Dice en la palabra, en Marcos 12:28. Nos vamos a ir directamente a esto, al 30. Y dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y la respuesta, ¿verdad? De el maestro de la ley en el 33 dice, y que amarle a él con todo el corazón y todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios, ¿sí? Ahí, en ese lugar, ¿verdad? La misma enseñanza, pero de la versión de Mateo, termina de esta manera, ¿sí? Y dice en el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, ¿verdad? Y sigue. De estos, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a tú mismo. Y en el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando viene esa palabra, keremanumi, ¿verdad? De el griego, la palabra quiere decir colgar. No voy a hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque no, se nos está acabando el tiempo. Pero ahí se tiene que entender, y los ejemplos que se dan son muy claros. En Deuteronomio se utiliza del hombre que tiene que ser sacado de ser colgado de un árbol cuando el sol se meta, antes de que el sol se meta. Y la palabra que se usa es esta precisamente, alguien que es ahorcado porque lo colgaron. Cuando uno pone un clavo en un muro y cuelga un cuadro, también se utiliza esa palabra del griego para entender que el clavo está colgado en ese, el cuadro está colgado en ese clavo. Cuando la palabra del Señor está diciendo que de estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas, está diciendo claramente que mi obediencia va a depender del amor que yo le tenga a Él. De ahí va a colgar. De ahí va a colgar. Si yo le amo, ¿qué quiere decir? Que el clavo es el amor y agradecimiento que yo le tengo a Él. Así de sencillo de entenderlo es. ¿Sí? Si el clavo es chiquito, ¿sí? Y le colgamos todos los mandamientos, se va a doblar y se va a caer el cuadro, entre comillas. Pero si el clavo es de ese clavo poderoso, ese de concreto, tal vez lo pusiste con una pistola, ¡paz! ¿Verdad? Se utilizó pólvora para clavarlo. Porque la salvación de nuestro Señor es tan grande como es una explosión en la vida de la persona. Entonces se clava eso, y a la hora de colgar los mandamientos no se ven como carga, no se ven como un yugo que no podemos llevar, no se ven, ¿verdad? Como si fuera algo que fuera legalismo, religiosidad, algo que me va a quitar mi libertad, ni nada. Se ve como el Nuevo Testamento lo dice, ¿sí? Así como el Nuevo Testamento lo dice, ¿sí? Que los mandamientos no son, ¿qué? Gravosos, sino que son bendición, porque lo entiendes. Señor, me salvaste de toda la consecuencia de mi pecado, me salvaste de la muerte, y sé que tú me das estos mandamientos para protegerme, para que yo no caiga de nuevo, para que yo no me vuelva a meter, así como lo dice la palabra, en el estiercolero del cual me has sacado. Esa es la palabra que se utiliza, ¿sí? Como los pecados, el muladar de donde me has sacado. Vamos a continuar. En Jeremías dice,
Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en Yahweh, cuyo confianza es Yahweh. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Vamos a leer eso bien fuerte todos. 1, 2, 3. No temerá cuando venga el calor. Y todos decimos, amén. Y sus hojas estarán verdes. Aleluya. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo. ¿Qué dice? Y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, Yahweh, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Con todo esto, el Señor me está revelando que lo que hay en mi corazón no solamente se revela a través de lo que hablo, sino también a través de lo que hago. Exactamente. Según este versículo, así es. No, es que yo sí creo. ¿Y qué es lo que hablas todo el día? No, pues sí hablo del Señor. ¿Y qué haces todo el día? ¿Sí me explico? Porque hay gente que le gusta mucho hablar de las cosas del Señor, pero no hacer lo que dice las cosas del Señor, la palabra del Señor. Y eso es muy, pero muy tremendo. El Señor sí conoce nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la palabra del Señor habla acerca de algunos hipócritas. No, yo conozco, ¿verdad?, la congregación. Sé que hay gente fiel, que hay gente que está entregada al Señor. Lo vamos a poner como referencia. Dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra. Fíjense qué tremendo. Porque hay otro versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Pero tengo que entrar en el contexto y entender. Dice, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque son hipócritas. ¿Sí? Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Qué tremendo. Enseñan cosas de hombres, pero no son celosos de la palabra del Señor. Dice en el 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón proviene ¿qué? Lo leemos juntos. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Entonces vemos que todo sale del corazón. Del corazón, y el Señor me está pidiendo que yo le ame con todo el corazón. Ese es el problema, ese es el gran mandamiento, que yo no voy a poder obedecer su palabra, no la voy a considerar si verdaderamente yo no le amo de todo mi corazón. Y voy a tener mucha información, voy a hacerme grande en conocimiento bíblico, grande en todos esos comentarios y cosas que se dicen. Puedo discutir acerca de la palabra cualquier cantidad de horas y no me van a ganar. ¿Sí? Pero la realidad es que no se ama al Eterno con todo el corazón. ¿Y qué es lo que lo demuestra? Los hechos, exactamente. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Sigamos. Oh almas adúlteras, dice Jacobo, ¿no sabéis ustedes, infieles, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométase a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo que dudan, purifiquen ¿qué? Sus corazones. Aquí está el problema en nuestro corazón. Ese es el problema. ¿Sí? Sigamos. Dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. ¿Y qué dice? Lo leemos juntos. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir contrito? ¿Sí?
quebrantado, roto. Hay una Biblia que lo dice hecho pedazos. Un corazón hecho pedazos y humillado no rechaza al Señor. Aquí lo tremendo es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando hemos pecado, ¿sí? No vamos con el corazón hecho pedazos. El pecado, lo que hemos cometido y sabemos que está mal, llega a lo más lejos, lo más profundo, al alma, a los sentimientos. Ay, volví a pecar. Ay, gracias por la misericordia del Señor. ¿Sí? Y ya seguimos adelante, como si fuera así delante del Señor. Y el Señor está diciendo, un corazón quebrantado, hecho pedazos, porque falló y humillado, no desecha al Señor, no lo va a despreciar. ¿Sí? Y aquí viene el entendimiento real del significado de pecado según la palabra. Cuando nosotros entendemos que la falta, la transgresión de la Torá, de la instrucción del Padre, eso es pecado. Cuando nosotros transgredimos lo que está escrito, tiene que haber un quebrantamiento de nosotros. Tenemos que entender que por ese pecado que nosotros cometimos, sufrió el Mesías en el madero. Que no es cosa menor. No es cosa menor. Pero nosotros, en nuestra imaginación y las fábulas que hemos hecho en nuestra mente, no en la Biblia, creemos que no hay problema por la misericordia y bondad de Dios y que no tenemos que ser tan radicales con el pecado. ¿Sí? Es algo bien tremendo, porque el pecado definitivamente, yo lo tengo muy claro, la perspectiva de Dios acerca del pecado es diferente a lo que nosotros vemos acerca del pecado. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el que peca merece la muerte. Y no hemos entendido lo que quiere decir eso. No hemos entendido lo que quiere decir eso. Creemos que son frases, no sé qué cosa hizo Satanás o sus demonios para que no entendamos que la paga del pecado es la muerte de tu vida, literalmente. Así es lo que dice la Biblia. Es algo bien tremendo, porque obviamente nos tacharían de locos, ¿verdad? No se aplica en este lugar, ¿verdad? Porque estamos aquí, no en la tierra del Señor, no estamos en la teocracia, estamos en una república democrática, ¿verdad? En el 2021 no podemos aplicarlo hasta que el Señor venga, pero la realidad es que al que viole el Shabbat merece la muerte, al que fornique merece morir, al adúltero que muera, el homosexual darle cuello, a la lesbiana también. Eso es lo que dice. Entonces no nos lo vamos a poner a hacer, pero debemos entender la gravedad del pecado. ¿Saben por qué es tan grave el pecado y tuvo que morir el Mesías? ¿Sí? Porque cuando el rey decreta y el pueblo no obedece, viene la paga. Así es de sencillo de entenderlo. Cuando es un decreto del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas, no robarás, y robas, ahí tiene la gravedad, ni siquiera el valor del objeto, sino quién te dijo y te prohibió que robaras, quién te prohibió que fornicaras, quién te lo prohibió. ¿Sí? Cuando entendemos quién es Él, empieza a tener sentido. Y podemos entender que la gravedad del pecado es tan, pero tan alta, que tuvo que venir Yeshua, el Santo, a derramar su sangre en ese madero, a ser avergonzado. Y no hay comprensión. No hay comprensión. No ha venido la revelación de lo grave que es el pecado. ¿Y saben por qué no entiendo la gravedad del pecado? Porque no tengo realmente en estima lo que dice el papel. No lo tengo realmente en estima. No lo tengo realmente como algo honorable, como algo que merece respeto. ¿Sí? Le tengo algo de respeto. Sí creo en cierta manera. Pero cuando yo entienda que lo que dice ahí es completamente, ¿sí? Tiene que ver completamente con muerte o vida.
Así es, eso es lo que dice la palabra. Por eso cuando viene la persona, el entendimiento del quebrantamiento de la palabra, tiene que haber el quebrantamiento de mi corazón. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia y que nos muestre la gravedad del asunto. Porque creo que no lo hemos visto. Yo soy el primero. Tengo que entender esto, que sea vivo en mí. Más todavía, más todavía. Y dice 4:1-9. Deuteronomio capítulo 4 del 1 al 9. Vamos para allá. Necesito una Biblia. Es que no quiero borrar eso. Yo lo busco, suegro. No, ahí me trajeron, perdón. Sí. Deuteronomio, vamos para allá. Al cabo todavía le quedan minutos a este chaval. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice así. A ver, vente, Aarón, por favor. Deuteronomio de Barín 4 del 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Elohim, que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo Adonai en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, Adonai vuestro Elohim lo destruyó en medio de ti. Mas a vosotros, que permanecisteis fieles a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mira, Otra vez, ¿se dan cuenta? Vida o muerte. Los que obedecieron lo que el Señor dijo, los que no obedecieron. Vida o muerte. Así es este asunto. Adelante. mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como Adonai mi Elohim me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Adonai nuestro Elohim siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. No se aparten de tu corazón. ¿Qué dice? Espérame, no te vayas. Todos los días de tu vida. ¿Lo podemos repetir? No se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. En ese mismo, el 26 al 31. Si lo buscares de todo tu corazón. ¿El 26? Del 26 al 31. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y Adonai os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde Adonai los llevará. Aquí hay que poner mucha atención. Adelante. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero de allí buscarás a Adonai tu Elohim y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y lo hallarás, todos juntos, si lo buscares de Con todo todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estéis angustiados y todas estas cosas te sobrevengan, volverás a Adonai tu Elohim y escucharás su voz. Pues Adonai tu Elohim es Elohim compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres.
Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra. Ah, ok. Muy bien. Ahora sigamos al 39 y al 40. Estaba también. Ahí está. Perdón. 39 y 40. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da para siempre. Deuteronomio 6, 5 y 6. No, ese es el 5. Ah, ok. 5. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Hasta el 6? Sí, es 5 y 6. Ok. Y estas palabras, gracias, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si se dan cuenta, todo esto, el contexto de hablar del corazón en esta parachá y en muchas partes de la Biblia, tiene que ver el mandamiento y tu corazón. El mandamiento y tu corazón. Y lo repite muchas veces. Si mi corazón está entenebrecido, está endurecido, quiere decir, y así es, no va a fallar, así es, no voy a obedecer la palabra. Voy a poner 1000 pretextos para no hacer lo que tengo que hacer. Siempre voy a tratar de justificar, ¿sí?, el no hacer lo que se me está pidiendo. Bueno, si lo que se me está pidiendo no me afecta, está ok. Pero si lo que se me está pidiendo me afecta, eso no lo voy a hacer. Si lo que me está pidiendo me va a hacer diferente y que me vean rarito y que me critiquen, mejor no lo hago, me da miedo. ¿Sí? Si lo que se me está pidiendo va a afectar mis finanzas, de ninguna manera lo voy a hacer. Y voy a poner siempre pretextos para no hacer lo que el Señor quiere. Pero aquí hay algo bien importante, porque lo que nos juzga y nos critica y nos estorba, tiene que ver con el mundo. Pero si el amor de nosotros está en el mundo, nuestro corazón está en el mundo, ¿sí?, el amor del Padre no está en nosotros. Yo tengo que comprender que la palabra del Señor la está poniendo el Señor mismo en un nivel que requiero yo su ayuda para poder verdaderamente ser quebrantado de mi corazón. Y no querer empezar a agarrar los pedazos que se quebrantaron, sino que el Señor ponga un corazón nuevo en mí. Eso es lo que dice la Escritura. Que el Señor cambie la dureza de mi corazón. ¿Por qué creen que la palabra de Dios en esta parachá se muestra que nuevamente la palabra de Dios dice que la tabla de la ley era de qué? De piedra, era de roca, eran tablas de piedra. ¿Y qué pasó con las tablas de piedra? Fueron destruidas, ¿sí? ¿Qué pasa con la dureza de nuestro corazón? Tiene que ser destruido. Tiene que ser quebrantado realmente. Dice la palabra, y ya nos vamos con esto. Para recordarlo, dice: entonces Yahweh les habló del medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna por cuestión de la idolatría, y el contexto ahí está, hay que leerlo. Y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice la palabra del Señor que en Jeremías 31, la profecía y el pacto nuevo tiene que ver con que eso que estaba pasando en el pacto de las tablas de piedra se ha puesto en mi corazón. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré ¿dónde? En mi corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Dice, no, es que eso es para el Viejo Testamento. Es una profecía para los últimos tiempos. Y lo repite Pedro. Eso es algo bien tremendo, ¿sí? Y en Ezequiel 36 dice así. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Por favor. Es más, vamos a ponernos de pie ya para terminar y orar. Ezequiel 36, 23.
Profecía de los últimos tiempos, como el Ruach se va a levantar y va a hacer de huesos secos un ejército que va a ser tomado de todos los rincones de la tierra. Y dice así la palabra, Ezequiel 36, 1, 2, 3. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Fíjense qué tremendo. Sí. Y claro que no está hablando del músculo, ¿verdad? Para que quede bien claro. No está hablando del músculo que hace latir, ¿verdad? Está hablando de la profundidad de ti, de lo profundo de ti, de lo más valioso que tienes. Que tu corazón no esté endurecido, que no sea de piedra, sino de carne. Y que el Espíritu, el Ruach del Señor, habite en ti para que el mandamiento sea puesto en tu corazón y camines en la santidad que el Señor está pidiendo. Pero si tú todavía estás defendiéndote y no estás dispuesto a morir, según la palabra del Señor dice, este milagro va a quedar únicamente y exclusivamente a un nivel intelectual. Así nada más, no va a bajar a tu corazón. No te vas a doler cuando vuelvas a pecar, vas a entender, bueno, sí hice mal, pero también dice la palabra que Él murió por mí y me perdona. Ah, ok, Señor, perdóname, ya lo dije y ya me perdonó. No me traigas condenación, uno por ahí. Y en realidad en lo espiritual no ha sucedido nada. ¿Sí se está entendiendo lo que quiero decir? No ha sucedido nada, porque todo lo manejas a nivel intelectual de tu mente y no en la profundidad del espíritu. Y por eso el pecado, en la profundidad de la palabra espiritual, porque la Torah es espiritual, ¿sí? Por eso el pecado, porque no hay la profundidad espiritual, no hace mella en ti, no te causa realmente un dolor en tu corazón cuando fallas. No te lleva al suelo a llorar y pedirle perdón, Señor, perdóname porque lo volví a hacer. Perdóname, ayúdame, no lo quiero volver a hacer, no puedo controlarlo, necesito de ti. No ha llegado a ese nivel. Y tiene que llegar a ese nivel, porque ese nivel es el que cuenta delante del Señor. Así es, va más allá de poderlo entender. Yo tengo que experimentar la muerte del Mesías. Tengo que experimentar realmente la llenura del Espíritu, que me lleve a la obediencia. Que me lleve a entender, Señor, tengo un problema bien grande. No puedo cumplir con esto. Ayúdame. Crea en mí temor de ti. Crea en mí verdaderamente un corazón de carne y no de piedra. Crea en mí amarte a ti más que al mundo. Y reconoces que la cosa está mal. Y te humillas delante de Él. Señor, yo no veo que todavía funcione esto. Ayunas porque la situación está mal. Porque sabes que espiritualmente hay una posibilidad bien grande de que no hayas nacido de nuevo. Sino que has sido realmente en lo intelectual, en la mente, el nacimiento. Yo necesito experimentar lo espiritual. Necesito realmente vivir en el Espíritu. Y ahí es cuando la palabra del Señor te muestra, porque estás en completo desacuerdo con las demandas de tu carne. Pero tu mente, que esté vivificada por el Espíritu, ya dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Así como Pablo lo expresaba en Romanos 7. ¿Sí? Yo ya no puedo con esto, ayúdame. Ayúdame que el pecado realmente tenga ese peso que dice tu palabra en mí. Yo no lo siento.
sigo pecando y realmente no es la gran cosa, aunque sé que está mal, porque la palabra del Señor no está siendo viva para ti, no está siendo viva para la persona, y la palabra del Señor tiene que ser viva. Por eso el Mesías era verdaderamente agua de vida, agua viva para el hombre. ¿Sí? Espero se esté comprendiendo esto. Dice la palabra en el 5:29, ¿quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? Fíjense qué tremendo. ¿Cuál es el propósito del Señor con todo esto? Que te vaya bien. Eso es todo. Pero seguimos defendiéndonos como gatos, como dicen, boca arriba, ¿verdad? Y no queremos ceder. No queremos ceder. Nos encanta la carne. Nos encanta hacer lo que hacemos. ¿Sí? Y el Señor está demandando, tienes que morir. Tienes que morir. Otra vez nos está diciendo, tienes que morir. Y dejarte llevar por la unción del Espíritu, para que tu vida sea espiritual y la Torah adquiera un valor espiritual para ti, más allá de lo intelectual. Vamos a orar. Señor, tenga misericordia. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que tú das tu palabra para bien de nosotros, porque quieres que nos vaya bien. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es para bendición del pueblo. Gracias por estorbarnos. Gracias, Señor, por no permitir que vayamos más allá en el pecado. Ayúdanos a entender, Señor, que Satanás tiene limitaciones y que no es verdad que sus incidencias hacia nosotros, sus estar completamente enfocado en nosotros va a durar para siempre, porque dice tu palabra que si lo resistimos y utilizamos tu verdad que es eterna, él va a huir. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ayúdanos, Señor, a permanecer en santidad. Que seas tú, Señor, en el fluir de tu espíritu, trayendo nacimiento de nuevo a nuestras vidas. Ayúdanos, Abba, en el nombre de Yeshua, a ser espirituales y no solamente intelectuales. Que vaya a lo más profundo, así como tú lo estás esperando. Que nosotros verdaderamente, con todo nuestro corazón, estemos meditando en tu palabra. Que verdaderamente queramos obedecer tu palabra, porque te amamos, porque estamos agradecidos. No porque tengamos temor, Señor, de lo que fuera a suceder, sino porque nos has amado, nos has salvado. Queremos obedecerte y agradarte. Te doy gracias, Abba, porque has sido tan bueno con nosotros. No permitas que el mundo gane terreno en nuestro corazón, sino que todo lo contrario, seamos rechazando al mundo. No permitas, Padre Santo, que nosotros estemos violando el mandamiento, Señor, del Shabbat. No permitas, Padre Santo, que no instruyamos a nuestros hijos para que ellos nos falten al respeto y no tengan honra, porque somos sus padres y tú lo mandas, no porque nosotros seamos algo en nosotros mismos. Limpia nuestras vidas de adulterio. Saca de nosotros, Señor, todo odio y rencor y ayúdanos a perdonar al prójimo. Si alguien tiene idolatría, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que sea sacada de sus casas toda idolatría, de cualquier clase, de cualquier tipo, aún ídolos del mundo, sean deportivos o de música o lo que sea, que se vaya a la basura en el nombre de Yeshua y para tu honor. Libra nuestras bocas de estar hablando engaño y estar chismeando y diciendo cosas que no convienen. El pacto para tu pueblo, ahí está, Señor, es bien claro. Ten misericordia, Señor, y que nuestros ojos sean llenos de luz, que no haya tinieblas, que no haya ojo maligno en nosotros para estar codiciando lo que no nos corresponde, lo que no nos estás dando tú. Ten misericordia, Abba, y ayúdanos a madurar. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en tus manos estamos. Oh Israel, escucha a tu Elohim y cuida de poner por obra todos sus preceptos, sus mandatos, sus estatutos, porque Él quiere el bien para ti.
ten misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach, seamos llenos de tu Ruach para hacer tu voluntad. Bendito eres para siempre, Abba. Bendito eres tú, Señor. Y gracias por este Shabbat. Amén y amén.